Fue medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, titular indiscutible en Pachuca, campeón de Liga, mundialista en Qatar 2022. El lateral derecho más prometedor de su generación, fichado por el América en una operación histórica. Todo México hablaba del nuevo crack que venía a dominar la banda derecha por los próximos 10 años. Pero de repente todo se derrumbó. Lesiones, problemas extracancha y decisiones que nunca debió tomar. Hoy, apenas 2 años después, su carrera está en caída libre. Y la verdad detrás de su derrumbe es mucho más compleja de lo que todos piensan, por un motivo que nadie imaginó y hoy sale a la luz. Para entender cómo un jugador puede caer tan rápido desde tan alto, primero hay que saber qué tan arriba llegó. Y Kevin Álvarez llegó muy alto, más rápido de lo que nadie esperaba. Kevin llegó a las fuerzas básicas de Pachuca como tantos otros niños con sueños de ser profesional. No era el más rápido ni el más técnico, pero tenía algo que llamaba la atención, entendía el juego de una forma diferente para su edad. Como lateral derecho tenía lo que todos buscan, proyección ofensiva sin descuidar lo defensivo, capacidad para subir y bajar durante 90 minutos, y esa agresividad controlada que te hace ganar duelos. Subió de categoría en categoría hasta llegar a la sub-20, donde se consolidó como uno de los laterales más prometedores de su generación. Fue parte del Tri Sub-20 que ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, un torneo donde México demostró que tenía futuro, y Kevin fue una de las piezas clave de ese equipo. Todos los ojeadores lo tenían fichado, todos sabían que ese chavo iba a llegar lejos. Pero cuando subió al primer equipo de Pachuca la realidad lo golpeó duro. Había un problema, Raúl López era el titular indiscutido en su posición. Un veterano con experiencia, con jerarquía, con el puesto ganado a pulso. Y en el fútbol mexicano, cuando hay un titular consolidado, los jóvenes no juegan, esperan. Y Kevin esperó, casi 2 años viendo partidos desde la banca, jugando Copa MX cuando le tocaba, entrenando al máximo sin saber cuándo llegaría su oportunidad. Esos 2 años pudieron haberlo quebrado. Muchos jóvenes en esa situación se frustran, se desesperan, piden salir, se pierden en el camino. Pero Kevin aguantó, siguió trabajando, aprendió desde la banca, estudió cada movimiento de Raúl López, cada error, cada acierto. Se estaba preparando para cuando llegara su momento. Y ese momento llegó de la peor forma posible para Raúl, pero de la mejor para Kevin. Una lesión grave del veterano le abrió la puerta a la titularidad, y Kevin no la desaprovechó. Respondió quedándose con el puesto durante varios meses, jugando bien, sin cometer errores graves, mostrando que no solo podía ser suplente, podía ser titular de Pachuca. Cuando Raúl regresó de la lesión, Kevin volvió a la banca, la ley del veterano, la jerarquía, el respeto ganado. Pero ya no era el mismo chavo invisible de antes, ahora era una opción real, una amenaza constante para el puesto. Hasta que la salida definitiva de Raúl López le permitió convertirse en titular fijo, sin vuelta atrás, sin compartir minutos. El puesto era suyo. Con Paulo Pesolano como técnico recibió confianza, jugó con regularidad, fue importante. Pero su verdadero salto de calidad llegó con la llegada de un argentino obsesivo que cambiaría su carrera para siempre. Lo que Kevin no sabía es que ese salto lo llevaría a lo más alto, pero también sería el inicio de su caída. El ascenso meteórico. Guillermo Almada llegó a Pachuca y todo cambió. No solo para Kevin, para todo el equipo. Almada no era un técnico normal, era un obsesivo del trabajo físico, de la intensidad, de la disciplina extrema. Sus entrenamientos eran infernales, sus exigencias brutales, su método implacable. O te adaptabas o te ibas, no había punto medio. Kevin se adaptó, no solo se adaptó, floreció. Bajo el mando de Almada se volvió el mejor lateral derecho de la Liga MX, un jugador completo que dominaba ambas fases del juego. Subía como extremo, defendía como central, corría 12 kilómetros por partido sin bajar la intensidad. El método de Almada era duro, te rompía físicamente, pero si sobrevivías salías siendo otro nivel de futbolista. Y Kevin no solo sobrevivió, se volvió pieza clave. Pachuca llegó a 2 finales consecutivas bajo Almada, ganó una. Kevin creció partido a partido, cada vez más completo, cada vez más confiable. Los reflectores empezaron a enfocarse en él, ya no era solo una promesa, era una realidad. Los comentaristas hablaban de él, los analistas lo ponían como ejemplo, la selección lo empezó a ver. Su ascenso fue meteórico, de esos que te dejan sin aliento,
en menos de 2 años pasó de jugar Copa MX esperando una oportunidad a disputar el Mundial de Qatar 2022 como titular de México. Así de rápido, así de brutal. Kevin Álvarez, el chavo que estuvo 2 años en la banca, ahora representaba a su país en el torneo más importante del mundo. Qatar 2022 fue su consagración. Jugó los 3 partidos de México. No brilló como estrella, pero tampoco fue un error. Simplemente estuvo ahí, cumplió, demostró que podía jugar a ese nivel. Y cuando regresó a México, todo había cambiado. Ya no era Kevin Álvarez el promedio lateral de Pachuca, ahora era Kevin Álvarez el mundialista, el futuro de la banda derecha de la selección, el jugador que todos los clubes grandes querían. Y los clubes grandes no solo de México, Europa empezó a llamar. PSV de Holanda preguntó por él, Ajax también, Porto y Sevilla se metieron en la conversación. Pachuca, necesitado de dinero como siempre, redujo sus pretensiones económicas hasta en un 35% para facilitar su salida. Todo estaba dado para que Kevin diera el salto a Europa, para que cumpliera el sueño de todo futbolista mexicano. Pero ninguna operación se concretó, factores externos que nadie controla, un club que descendió, otro que tenía llenos los cupos de extranjeros, decisiones de último momento que tiraron todo abajo. Una por una las puertas de Europa se fueron cerrando, y Kevin se quedó varado en México, frustrado, viendo cómo la oportunidad de su vida se le escapaba de las manos. Kevin expresó públicamente que su ciclo en Pachuca estaba terminado, ya no quería estar ahí, ya había dado todo lo que podía dar. Y también pesaba otra cosa que pocos sabían, el desgaste físico y mental del método de Almada. 2 años de entrenamientos infernales, de exigencia extrema, de intensidad sin descanso. Kevin estaba agotado, su cuerpo pedía aire, su mente necesitaba un cambio. Y entonces apareció el América, el club más grande de México, con una oferta que Pachuca no podía rechazar. Pagaron una cifra histórica para un lateral derecho mexicano, la operación más cara en esa posición en la historia de la liga. Kevin Álvarez era oficialmente el fichaje estrella, la gran apuesta, el jugador que venía a revolucionar la banda derecha de las Águilas. El Apertura 2023 empezó como un sueño. Kevin se ganó la titularidad rápidamente, aportó goles y asistencias, jugó con confianza, con personalidad. Y cuando el América se coronó campeón, Kevin levantó ese trofeo sintiendo que por fin había llegado a donde merecía estar. Todo México pensó lo mismo. Este chavo dio el salto definitivo. Este es el lateral que va a dominar la liga por los próximos 10 años. Pero lo que nadie sabía, ni la afición, ni los periodistas, ni probablemente ni el mismo América, es que desde el cierre de ese torneo Kevin ya estaba roto. Y lo que venía después cambiaría todo para siempre. La caída progresiva. El Clausura 2024 arrancó y algo no estaba bien con Kevin Álvarez. No era obvio al principio, no era algo que saltara a la vista en el primer partido, pero partido tras partido se notaba que algo había cambiado. Ya no subía con la misma explosividad, ya no ganaba duelos como antes, ya no llegaba con potencia al área rival. Kevin seguía jugando, seguía siendo titular, pero ya no era el mismo. La afición empezó a notarlo, los comentaristas también. Le falta ritmo, decían algunos. Está en un bajón normal, decían otros. Pero la verdad era mucho peor. Kevin estaba jugando con pubalgia, una lesión silenciosa pero devastadora para un futbolista que vive de correr, de explotar, de cambiar de ritmo. La pubalgia es una inflamación en la zona del pubis que te quita toda tu potencia, te roba la explosividad, te hace dudar en cada movimiento porque sabes que en cualquier momento puede venir el dolor. Y Kevin no se operó de inmediato, siguió jugando. Pasó 4 meses infiltrándose varias veces por semana para aguantar el dolor, para seguir en la cancha, para no perder su lugar. 4 meses jugando roto, 4 meses mintiéndole a su cuerpo, 4 meses destruyendo lo que había construido. Porque cada partido con pubalgia no solo te quita rendimiento en ese momento, te va deteriorando, te va consumiendo, te va convirtiendo en una sombra de lo que eras. Y Kevin, por miedo a perder la titularidad, por presión del club o por simple terquedad, no paró. Cuando finalmente se operó ya era demasiado tarde para evitar el daño. Pasó un mes entero en silla de ruedas después de la cirugía. Un mes sin caminar, dependiendo de otros para todo, viendo cómo sus compañeros entrenaban mientras él solo podía esperar. El golpe mental fue devastador, las dudas empezaron a llegar. Kevin hizo todo el trabajo de recuperación, trabajo extra, fisioterapia, gimnasio, cumplió con cada indicación médica al pie de la letra. Pero el miedo seguía ahí, metido en su cabeza, susurrándole que quizás ya no era el mismo. Y el miedo en un futbolista es peor que cualquier lesión física, porque te quita la confianza,
y sin confianza no hay talento que valga. Cuando regresó a las canchas tuvo un momento que pareció un renacer, un partido contra Monterrey donde anotó un gol clave, donde volvió a verse como el Kevin de antes. La afición explotó de felicidad, los comentaristas dijeron ya regresó, el club respiró aliviado. Por un momento todos pensaron que lo peor había pasado. Pero ese repunte fue solo un espejismo, un último destello antes de que la luz se apagara por completo. Porque su nivel nunca volvió a ser el de antes. Partido tras partido los errores defensivos empezaron a acumularse, balones perdidos en salida, marcas falladas, centros que no encontraban a nadie. Kevin seguía corriendo, seguía esforzándose, pero ya no tenía esa chispa, esa magia que lo había hecho especial. Dagoberto Espinosa, un jugador más defensivo, más posicional, menos espectacular pero más confiable, le ganó la titularidad. Kevin pasó a la banca, a tener participaciones intermitentes, a entrar de cambio cuando el partido ya estaba definido. El fichaje estrella, el lateral más caro de la historia, ahora era solo una opción más en el banquillo. Y mientras su carrera se desmoronaba, su vida personal seguía generando polémica, seguía siendo tema de conversación, seguía robando titulares. Pero por las razones equivocadas. La verdad de su caída. Aquí está la parte que nadie cuenta, la parte que explica realmente por qué Kevin Álvarez pasó de ser estrella a ser prescindible en apenas 2 años. Porque la pubalgia fue solo el inicio, el primer golpe. Lo que vino después fue lo que realmente lo hundió. Kevin Álvarez siempre tuvo un estilo de vida llamativo. Desde joven se comportaba como superestrella, rodeándose de lujos, de celebridades, de reflectores. Para algunos eso es ambición, para otros es distracción. Y cuando tu carrera va bien, cuando estás rindiendo, nadie dice nada. Pero cuando empiezas a fallar, todo se convierte en señal de que perdiste el camino. Su vida amorosa se volvió tema constante en redes sociales. Estuvo con Ailea Vidrio, con Fátima Segovia la divasa, y lo más sonado, con Fátima Voz, quien años después se convertiría en Miss Universo 2025. La relación con Fátima fue tranquila, ella siempre manejó un perfil bajo, era la influencia positiva que Kevin necesitaba en ese momento de su carrera. Pero de un día para otro sus fotos en redes desaparecieron, la relación terminó. Muchos dicen que Fátima era demasiado tranquila para el estilo de vida extravagante de Kevin, que ella prefería la discreción mientras él necesitaba la exposición. Y hoy, mientras Kevin es criticado por su carrera en decadencia, Fátima acaba de ser coronada como la mujer más bella del planeta. El contraste es brutal, uno subiendo mientras el otro cae, uno tomando decisiones correctas mientras el otro sigue eligiendo mal. Después de Fátima vinieron otras relaciones más mediáticas, más expuestas, más ruidosas. Apariciones con influencers, conciertos, streams, rupturas sentimentales visibles para millones. Todo documentado, todo público, todo convertido en contenido para redes sociales. Y mientras eso pasaba, su rendimiento en la cancha seguía cayendo. Pero hay algo más, algo que pocos hablan pero todos notan. Su cercanía con Igor Lichnowsky, un jugador de estilo de vida más relajado, más mediático, más enfocado en la imagen que en el rendimiento. Igor es buen futbolista, pero también es conocido por su vida fuera de la cancha, por sus redes sociales, por su personaje. Y en un momento clave de su carrera, cuando Kevin necesitaba rodearse de profesionales serios que lo ayudaran a recuperar su nivel, eligió lo contrario. La influencia de Lichnowsky fue vista por muchos dentro del América como una mala señal, no porque Igor sea mala persona, sino porque Kevin necesitaba otra cosa en ese momento. Necesitaba a alguien que lo mantuviera enfocado, que le recordara que el fútbol es lo primero, que la fama y las redes vienen después. Pero en vez de eso, se rodeó de gente que validaba su estilo de vida, que lo empujaba hacia más exposición, más distracciones, más ruido. Y así, entre la pubalgia que le quitó su explosividad, las malas decisiones personales que le quitaron su enfoque y las influencias equivocadas que le quitaron su hambre, Kevin Álvarez se fue apagando. No fue de golpe, fue gradual, como una vela que se consume lentamente hasta que solo queda humo. Los errores defensivos siguieron acumulándose, la confianza del cuerpo técnico se esfumó por completo. Kevin pasó de ser el fichaje estrella a ser el jugador que el América ahora contempla para salir. 2 años. Solo 2 años le tomó caer desde la cima hasta estar en la lista de transferibles. Una de las caídas más rápidas y brutales en la historia reciente del fútbol mexicano. Su triste presente. Hoy, diciembre de 2025, Kevin Álvarez está en el limbo. A sus 26 años, cuando debería estar en su mejor momento,
está contemplado para salir del América. El club que pagó una fortuna por él ahora solo quiere recuperar algo de esa inversión y seguir adelante. Ya no confían en que pueda volver a ser lo que fue. Ya no creen que el Kevin de Qatar 2022 siga ahí dentro. Las opciones no son muchas ni muy atractivas. Equipos de media tabla que pueden darle minutos pero no gloria. Equipos que no pelean títulos. Equipos donde terminaría su carrera lejos de los reflectores que tanto buscó. La ironía es brutal. Siempre quiso ser estrella, siempre buscó la fama, y ahora que la tiene es por las razones equivocadas. La selección mexicana ya no lo llama. Javier Aguirre tiene otras opciones. Jugadores más confiables. Laterales que están rindiendo en sus clubes. Kevin pasó de ser titular en un mundial a ni siquiera estar en la convocatoria. En 2 años perdió todo lo que le costó años construir. La esperanza, porque siempre hay esperanza, es que esto sea solo un bache, que Kevin pueda salir del América, encontrar un equipo que confíe en él, rodearse de las personas correctas, recuperar ese hambre que lo hizo llegar hasta Qatar. Porque el talento todavía está ahí, la velocidad puede volver, la confianza se puede reconstruir. Pero necesita tomar decisiones diferentes. Necesita priorizar el fútbol sobre todo lo demás. Necesita entender que la fama sin rendimiento es solo ruido vacío. Porque si no lo hace, si sigue por el mismo camino, Kevin Álvarez terminará siendo otro nombre más en la larga lista de talentos desperdiciados del fútbol mexicano. Otro jugador que lo tuvo todo y lo perdió por no saber manejar el éxito, por no entender que en el fútbol profesional no basta con tener talento, hay que cuidarlo, protegerlo, alimentarlo con disciplina y sacrificio. A los 26 años todavía hay tiempo de dar la vuelta, todavía puede escribir un capítulo de redención en su historia. Pero el reloj corre, y cada día que pasa sin tomar las decisiones correctas es un día menos de carrera, es una oportunidad menos de ser lo que todos pensamos que iba a ser. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Kevin Álvarez puede volver a su nivel? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos pero también de caídas brutales. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras sin perder la humildad en el camino. Tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima del fútbol. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí, no te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.